leer una porción en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Es un versículo maravilloso que estoy seguro que muchas veces lo habremos leído y que habrá venido en momentos difíciles y tristes a nuestras vidas, muchas veces como un bálsamo que cura y que bendice y que santifica nuestras vidas. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este texto maravilloso que escribió Juan, Señor, inspirado por ti, Señor, y pedimos, Señor, que también tú nos hables en esta mañana, Señor, conforme a tu grandeza, a tu misericordia, Señor, conforme a lo que tú quieres que cada uno de nosotros recibamos, Señor. Sabemos que todos los que estamos aquí somos diferentes, Señor, pero tu palabra es la misma, Señor. Y aunque es la misma, queremos que conforme a nuestras necesidades, Señor, tu palabra hable a cada uno conforme lo que somos, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. La verdad es que esta carta maravillosa de Juan, a mí, de las cartas, lo que escribe Juan a mí me gusta mucho siempre, no sé por qué, pero tal vez porque me hace mucho bien a mi vida. Desde el Evangelio de Juan, que empieza hablando de que hubo un hombre, bueno, ya sabéis, ¿no? Y desde ese principio que era el verbo, y el verbo era Dios, estaba con Dios, bueno, ya sabéis, más o menos. No sé, escribe de una manera maravillosa que a mi vida la bendice. Estoy seguro que a cada uno de vosotros tendréis vuestras cartas, vuestros libros preferidos en los que el autor de ese libro, inspirado bajo el maravilloso poder y la gloria de Dios, bendice vuestras vidas. Y yo creo que Juan aquí en sus cartas siempre son cartas como de aliento, ¿no? Como de que quiere animar y de una manera especial a nuestras vidas, de una manera determinada. Juan quiere expresar que el Hijo de Dios, que vive en obediencia, llama al Señor y vive esa vida, tiene unos privilegios increíbles. El primero de los privilegios es el poder gozar de la vida eterna, un privilegio que no tiene cualquiera, solamente lo tienen aquellos que son hijos de Dios. Y después tiene privilegios de que a partir desde ese momento puede vivir totalmente confiado en la gracia de Dios, es decir, puede vivir confiado totalmente en Dios, porque sabe que su vida, toda la vida de sus familiares, todas las vidas de sus hijos están en las manos poderosas de Dios. Privilegio que no tiene la gente que está a nuestro alrededor, que no conoce a Dios, y que eso es maravilloso y que podemos dar gracias a Dios por ello. Pero la verdad también es que si queremos ser bendecidos como hijos de Dios, si queremos ser prosperados en las misericordias de Dios, creo que aquí hay algo que destaca: tenemos que dejar de pecar. Y entonces yo estoy seguro que cuando yo he dicho esto, tú habrás pensado, eso es imposible. Supongo que sí habrás pensado eso, ¿verdad? Pero también hay algo que Juan quiere destacar, y es que nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando Juan está hablando de esto, está diciendo que todos nuestros pecados pasados han sido perdonados. Pero ¿qué hay de los pecados presentes? ¿O de los pecados futuros? ¿Han sido perdonados? ¿Qué pensáis? Han sido perdonados. Y eso es algo maravilloso, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hizo una obra completa de salvación, de redención en todos aquellos que somos sus hijos. Y es una obra completa, no es una obra a medias, es una obra completa. Él dio su vida por nosotros y nos ha
rescatado de la que era la muerte y de la condenación. Pero, desgraciadamente, tú y yo seguimos pecando. Y yo creo que todos sabemos lo que significa la palabra pecado, que es fallar el blanco, de ese original griego que nos está indicando como que alguien tira una especie de flecha y no da en la diana. Y la verdad es que muchas veces, aun como hijos de Dios, estamos fallando. Y cuando fallamos, nos sentimos mal, ¿verdad? Sí, claro, nos sentimos mal porque somos hijos de Dios. El pecar es, tal vez voy a intentarlo expresar de una manera más clara, es cualquier acción o pensamiento o obra que va contra las normas de Dios. Y entonces, si pensamos, decimos, caray, seguimos pecando. Pero hemos sido comprados bajo la sangre poderosa del Cordero de Dios. Y eso significa que ya no queremos pecar, que hemos aceptado las normas de Dios y que queremos vivir como Dios quiere que vivamos los hijos de Dios. Es decir, vamos a pecar, pero no queremos pecar. Es cuando muchas veces Pablo creo que dice que hay como una norma dentro de mí, o como hay algo dentro de mí que lo que quiero no hago y lo que hago no quiero, ¿no? Entonces, y esto muchas veces se traduce que muchas veces podemos hacer cosas que no queremos y que es pecado y que tenemos que pedir perdón a Dios y que tenemos que pedir que Dios nos ayude a superar todas esas cosas que muchas veces nos atan. La verdad es que también Juan hay algo que nos quiere enseñar, y es que para vivir esa vida de la que tú y yo somos llamados, esa vida en la que aunque pecamos, la gracia de Dios nos ha comprado y nos ha salvado, tenemos que conservar y tener nuestra relación personal con Dios. Es decir, somos sus hijos y como hijos tenemos que tener una relación con nuestro Padre. Tenemos que conocer lo que nuestro Padre quiere, lo que nuestro Padre desea, y tenemos que comportarnos como nuestro Padre desea. Todos los que hemos sido hijos, hemos estado bajo las normas de la casa de nuestros padres. Y si queríamos estar bajo la casa de nuestros padres, teníamos que aceptar sus normas, o bien, pues ahí está la puerta, ¿no? Por decirlo de una manera. Y todos, yo creo que hemos aceptado las normas de nuestros padres y hemos vivido bajo esa dirección, al igual que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, vivamos bajo las normas de nuestro Padre. Y fíjate, si empezamos a analizar, fíjate cómo Juan, guiado por el Espíritu de Dios, nos está hablando de una manera tan maravillosa, tan particular. Dice, hijitos míos. Qué cariñoso, ¿verdad? Generalmente yo creo, yo no soy un hombre cariñoso, no creo que lo sea, soy más bien un tanto brusco, tosco, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay alguno de vosotros que sea cariñoso, pues gloria a Dios, es fantástico, y me gustaría aprender a ser más cariñoso en mi manera de ser, de hablar, de comportarme muchas veces, y estoy en ese proceso de aprendizaje. Pero aquí Juan habla de una manera tan cariñosa. Fíjate, emplea una palabra griega que es la palabra teknia, y la verdadera traducción tal vez tendría que ser esta. Que Dios quiera hablarnos a cada uno de nosotros como sus niños, esos niños pequeños que están al lado de su padre y que su padre les expresa cariño, ternura y toda la atención de vida que un padre a unos hijos pequeños les expresa con cariño y amor. También otra traducción podría ser mis pequeños renacidos. Y también
creo que nos identificamos también, ¿verdad?, con eso, porque somos esos pequeños, cuando conocemos al Señor, que hemos sido renacidos, porque la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha transformado de una manera sobrenatural. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Juan nos está hablando con un cariño increíble para expresar y para que entendamos que los hijos de Dios, aunque pecamos, no tenemos que vivir en el pecado, porque tenemos que vivir en la santidad de Dios, en lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y si leemos esta maravillosa carta de Juan, más adelante en el capítulo 5, versículo 18, y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y eso es una advertencia también para nosotros. Si somos hijos de Dios, no debemos practicar el pecado. Muchas veces podemos ser engañados, porque el adversario siempre va a querer engañarnos, seducirnos, llevarnos para muchas veces esclavizarnos o atarnos o ligarnos con cadenas a nuestra vida. Pero Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que gocemos de la libertad, de la paz, de la gloria de Dios. Fíjate en la parábola del hijo pródigo. Se fue de la casa del padre, empezó a vivir como quería, y llega un momento que nos dice la palabra de Dios que, volviendo en sí, entendiendo lo que él había hecho, hay algo que destaca, que es maravilloso, es que dice, que nos da a entender que ya no que él quiere volver a la casa del padre, pero no quiere volver como hijo y con todos sus derechos como hijos, sino que quiere ir a la casa del padre como si fuera un sirviente, como si fuera uno más de sus trabajadores, porque sabe que su padre, aún como un sirviente, lo va a tratar con cariño, con respeto y amor. Pero lo más maravilloso de esa parábola es que cuando vuelve a la casa del padre, el padre le sigue dando todos los derechos del hijo que era. Y eso es maravilloso, porque vemos una cosa que pasa en ese hijo: arrepentimiento de verdad, que te hace ver las cosas como son, que te hace ver cómo has caído, cómo te has alejado de la casa del Padre, has hecho lo que has querido, y que entonces tienes que volver a la casa del Padre, porque tu Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y eso es algo maravilloso. Y es que Dios es un Dios de amor, que siempre nos está amando y siempre quiere bendecirnos. Lo que sí tenemos que tener presente es que el pecado produce en nosotros siempre separación de Dios, produce una fractura entre Dios y nosotros. La produjo en el huerto de Edén. Dios se separó del hombre a consecuencia del pecado, y para que esa comunión perfecta entre Dios y el hombre volviera a producirse, tuvo que enviar a Jesucristo para que Él pagara ese precio en esa cruz. Y la verdad es que el enemigo es tan sutil que no nos damos cuenta y intenta meter sus valores, sus maneras de pensar. Intenta que nuestra carne satisfaga nuestro ser interno, que tantas veces tiene que ser satisfecho por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por la soberanía de Dios, por la dirección de Dios, por la gloria de Dios. Pero quiere que nuestra carne esté por encima de aquello que proviene de Dios. Y quiere que este mundo que está a nuestro alrededor, con sus ideas, con su manera de gobernar, con su manera de ser, intente influenciar de tal manera en nuestras vidas que nos alejemos de los preceptos y de la voluntad de Dios. Porque nosotros no estamos para servir en este mundo, estamos para servir a Dios. Y como consecuencia de servir a Dios, podremos verdaderamente servir a la gente que nos está rodeando. Y la manera de servir es llevando las buenas nuevas de salvación, dejando que la palabra de Dios obre un milagro en nuestras vidas, para que ese milagro sea germinado en las vidas de los demás. Y es que necesitamos darnos cuenta de lo que somos. Somos hijos de Dios. Es como aquel que está muy orgulloso de su país,
de dónde ha nacido. Y uno dice, bueno, yo soy norteamericano, o yo soy pues canadiense, o etcétera, etcétera. Y está muy orgulloso de su bandera, de su país. ¿Nosotros estamos orgullosos de nuestra bandera? Porque nuestra bandera, nuestro estandarte es Cristo. ¿Estamos orgullosos de nuestra nacionalidad? No somos catalanes, hemos nacido en Cataluña, otros en otras partes del mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a nuestro Dios, pertenecemos a esa ciudad donde viviremos por la eternidad, a la Jerusalén celestial. Juan quiere decirnos, por medio de estas palabras, que muchas veces podemos pensar, bueno, pero es que la salvación está en juego en todos esos aspectos. Pero Juan quiere demostrarnos que la salvación no es algo que se pueda perder, que tenemos un abogado para recurrir a nuestro Padre Celestial en cualquier momento, y que esa obra de Dios en el Gólgota, como he dicho antes, fue una obra completa, en la cual Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nuestra salvación no se apoya en nosotros, no se apoya en nuestras obras, no se apoya en nuestros esfuerzos. Nuestra salvación exclusivamente se apoya en Cristo Jesús, porque Él es nuestra roca de apoyo, Él es en donde podemos estar totalmente confiados. Mira, la palabra abogado que vemos aquí en griego es la palabra parakletos. Y además de abogado, esa palabra tiene la connotación de consolador. Es decir, habla de aquella persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y es que el Consolador, el Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros. Y además de que mora en nosotros para guiarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para motivarnos, tenemos a otro Paracletos, a Jesús, que está en la presencia de su Padre, diciendo que tú y yo somos sus hijos. Porque tenemos un enemigo. Yo creo que tú sabes que tienes un enemigo, ¿verdad? No es Hacienda tu enemigo, no es un sistema político tu enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás nos está acusando delante del trono de Dios de día y de noche. Cada vez que fallamos, cada vez que se nos va la olla, muchas veces por decirlo así, y hacemos algo que ofende a nuestro Señor, que ofende al Espíritu Santo que mora en nosotros, el diablo va y dice, mira tu hija o tu hijo tal, mira lo que ha hecho. ¿Y este es tu hijo? ¿Creéis que hace esto el enemigo? Vamos a las Escrituras. Apocalipsis 22:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y sabemos quién es ese acusador, ¿verdad? Es Satanás, ni más ni menos. Mira, vamos al libro de Job también, para que veamos lo que en el libro de Job, en el capítulo 1, versículos del 6 al 12, ocurre en los lugares celestiales, donde está la presencia de Dios, donde está su trono. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? Vino Satanás. La palabra más correcta de esta traducción es el acusador, pero todos sabemos que es Satanás. Y fijaos cómo sigue diciendo, y dijo el Señor al acusador, ¿de dónde vienes? Respondió el acusador al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Y el Señor dijo, vamos a leer según la versión Reina Valera, 1960, y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Señor diciéndole: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Caray, eso es lo que quiere, acusarnos, hacernos que delante de Dios como si verdaderamente la obra de Cristo no valiese nada, pero es todo lo contrario. La obra de Cristo tiene el poder de la redención. La obra de Cristo tiene el poder de que somos justificados delante del trono de Dios, porque Jesús pagó el precio dando su vida por nosotros. Era el cordero que tenía que ser inmolado según el Antiguo Testamento, según los escritos de la ley. Era ese cordero que tenía que ser sacrificado para redimir los pecados del pueblo. Jesús vino a redimir nuestros pecados. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Y aunque el enemigo nos acusa delante del trono de Dios y dice cosas, y muchas veces a lo mejor Dios permite cosas como permitió en la vida de Job, Dios sabe hasta dónde podemos aguantar en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Pero la gloria de que podamos aguantar, la gloria de que somos justificados, la gloria de que somos redimidos pertenece a nuestro Dios, pertenece a su Hijo Jesucristo. No pertenece a nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Y es que el enemigo quiere nuestra sangre, quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros y quiere que sobre todo perdamos de vista lo que somos, la obra tan grande, tan maravillosa, tan perfecta que Jesús ha hecho en esa cruz por cada uno de nosotros. Y eso quiere que perdemos de vista, quiere que nos acostumbremos a las cosas de Dios, quiere que nos acostumbremos a nuestra vida eclesial, por decirlo de una manera, quiere que nos acostumbremos a leer la palabra de Dios, quiere que nos acostumbremos a venir a la iglesia, quiere que nos acostumbremos a hablar incluso con Dios, pero simplemente que nos acostumbremos y que no vivamos ni experimentemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Es todo lo contrario que Dios quiere hacer, es todo lo contrario que Juan nos quiere decir. Si vivimos por la fe, andemos por la fe en Cristo Jesús, porque Él es nuestra fuerza para andar como hijos de Dios, para tener una vida de emoción, de poder, una vida sobrenatural, porque hay un mundo sobrenatural. Si nuestros ojos estuvieran abiertos, más de una vez veríamos los demonios que están en las calles. Más de una vez lo veríamos. Gracias a Dios no están, porque muchas veces viviríamos con temor. También veríamos los ángeles de Dios que están a nuestro alrededor, porque si el enemigo está ahí afuera también, Dios manda a sus ángeles para proteger y bendecir a sus hijos. Hay una vida tan grande, tan sobrenatural. Es como cuando hablamos del coeficiente intelectual de las personas. A un 80-90% de su trabajo, pero la vida espiritual es lo mismo. Si nuestra vida espiritual tuviese que estar a un 100%, ¿en qué porcentaje está nuestra vida espiritual? ¿A un 10, a un 15, a un 5%? Si estamos en un 50%, ¡wow! Nuestra vida espiritual tiene que rendir lo que Dios quiere que rinda. Porque tenemos que ser imitadores, no de Pablo, porque Pablo nos dice, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Sí, lo dice, ¿verdad? Pero la verdad es que me gusta, Pablo, lo que tú dices, pero quiero ser imitador de Cristo. Y todos nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y andar como Él anduvo. Fíjate en
en el versículo siguiente de este capítulo 2, versículo 1, vamos a leer el versículo 2 para finalizar en esta mañana. Fíjate lo que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Caray, muchas veces hay versículos en los cuales es que Cristo murió por todos, es que Cristo murió por sus escogidos. Mira, aquí Juan te está dando una clara idea de que Cristo no murió por unos escogidos, sino que Cristo murió por todo el mundo. Porque su obra en la cruz fue una obra universal para poder salvar a todo aquel que en él creyere. Pero fíjate, la palabra propiciación viene de la palabra propiciatorio, y el propiciatorio era la tapa que estaban con esos dos querubines que se tocaban así en el arca de la alianza, y esto estaba significando que era el lugar donde Dios y el hombre se reunían para tener perfecta comunión. Es decir, Cristo es el lugar en donde el hombre se reúne con Dios para tener perfecta comunión, para poder andar en santidad, para poder andar en obediencia, y Cristo tiene que ser una realidad en nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero fíjate, la palabra propiciatorio aquí tiene un matiz más, y es que la palabra propiciatorio nos quiere hablar de la expiación, es decir, que nuestros pecados han sido pagados totalmente por aquel que murió en la cruz del Calvario, por Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro, y ese otro es Jesucristo, es nuestro Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Y es que Jesús es tu abogado, es mi abogado. Hoy, si tú te metes en un lío, necesitas un abogado. Si lo tienes que pagar, es una ruina, te lo puedo garantizar. Pero Cristo es ese abogado al que no le tienes que pagar nada. ¿Sí? ¿Está bien dicho? No. Requiere un pago, Cristo. Caray, a ver qué dices. Sí, el pago que requiere es que le ames por encima de todas las cosas. Es que le sigas y que vivas para Él. Que no vivamos ni tú ni yo para satisfacer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros proyectos, las cosas que nos gustan, sino que vivamos para satisfacer a aquel que nos ha salvado, que nos ha redimido, que es nuestro Señor Jesucristo. No vivir para nosotros, sino vivir para Él. Y es que Jesús dio mucho por nosotros. Pagó un precio en la cruz increíble. No fue el de su muerte, entre ellos estaba el de su muerte humana. Pero el pago terrible, el más grande, es que cayó mi pecado y tu pecado sobre Él, sobre un inocente. Cayó el pecado de toda la humanidad sobre Él. Y lo que Juan quiere hablarnos y decirte, que lo que nos resta como hijos de Dios es vivir en santidad, es vivir honrándole, es vivir que nuestra vida bendiga y enaltezca a aquel que nos liberó de la muerte y de la condenación. Claro, pero para vivir en santidad requiere un esfuerzo, ¿verdad? Yo he puesto que requiere 3 cosas: esfuerzo, valentía y compromiso. Y en esto tú me puedes decir, bueno, pero escúchame, Ramón, vamos a ir a la palabra. Y la palabra dice que de Dios es el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Que Dios es el que hace. Entonces, como vamos a la palabra y la conocemos muy bien, yo entonces te tendré que decir, pues entonces empléame una correcta exégesis bíblica para poder analizar ese versículo del cual tú me dices, porque ese versículo está diciéndote que aquellos que somos hijos de Dios
La salvación que Dios nos ha dado la tenemos que cuidar con temor y temblor, y que tenemos que vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Y eso sí requiere un esfuerzo y una valentía y una disciplina en nuestro andar como hijos de Dios. Y la verdad es que me molesta muchas veces el que no seamos bíblicos, el que no seamos exegéticos a la hora de mirar la palabra de Dios y que saquemos los textos fuera de su contexto. Y la verdad es que Dios está queriendo que el Hijo de Dios se esfuerce. Mira, estamos ahora dando en la Iglesia de Travesía el estudio de Josué. Y en el estudio de Josué hay cosas que Dios demanda al mismo Josué. Uno es el esfuerzo y otro es la valentía. Y lo que Dios requiere de Josué lo está requiriendo de aquellos que somos hijos de Dios durante toda nuestra vida. Esfuerzo y valentía y compromiso. Compromiso para con Dios. Para que nuestra vida sea una vida coherente con lo que hemos creído. Porque si nuestra vida no es coherente, entonces tenemos que preguntarnos si somos hijos de Dios. Porque nuestra vida tiene que ser una vida coherente conforme al llamado que hemos tenido, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque nuestra vida tiene que ser coherente. Valentía, porque hay un mundo que es hostil a nosotros. Valentía, porque este mundo que nos rodea nos dice, sé igual que nosotros, piensa de la misma manera, acepta estas cosas, pero necesitamos la valentía y tenemos que tener esa valentía para decir que no, que nosotros creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros aceptamos la palabra de Dios como la soberanía suprema para que esa palabra de Dios guíe nuestras vidas, guíe nuestros conceptos y guíe nuestra manera de vivir. Valentía para ser diferente. Generalmente la gente que muchas veces nos está rodeando es muy valiente, defendiendo sus derechos, y nosotros tantas veces nos amedrentamos, tenemos temor, nos escondemos. Uy, ¿qué van a pensar de nosotros? Que piensen lo que quieran, somos hijos de Dios y vivimos bajo la protección y bajo la dirección de Dios. Hijos de Dios, tenemos que ser valientes, porque hay hermanos nuestros que si reniegan de su fe, pueden vivir con sus familias y sus hijos, pero ellos no reniegan de su fe y les cortan y los degollan públicamente, o los entierran, o los entierran vivos, o los apedrean. Y aquí teníamos a un chico de color, ¿os acordáis que venía? Que generalmente siempre se arrodillaba para orar porque él había sido musulmán. Él me comentó que uno de sus hermanos quería matarlo. Que quería matarlo porque se había hecho cristiano. Caray, cómo son las cosas, ¿verdad? Pero a él le importaba 3 pimientos. Él había conocido a Cristo y Cristo había roto sus cadenas de religión. Qué maravilla, ¿verdad? Y esfuerzo para hacer lo correcto. Esfuerzo para cada día acercarnos a Dios, para aceptar su voluntad y para poder tener un lugar para orar delante de Dios, un lugar, un esfuerzo y un lugar para poder leer la palabra de Dios. Esfuerzo. Hijos de Dios, estamos en el tiempo del mínimo esfuerzo. Aún los exámenes de universidad, en mi tiempo existió, no sé si existe todavía, un lugar en internet que se llamaba El Rincón del Vago. ¿Todavía existe? Bueno, pues El Rincón del Vago era un sitio donde tú podías, si tenías que hacer una tesis, una tesina, o tenías que presentarte unos exámenes, tú podías ahí, ¡buah! Y te salía generalmente muchas soluciones de las que podías presentarse a la hora de un examen, y que tú podías ir preparado de tal manera que ibas a aprobar. Hoy en día, los hijos de Dios también vamos un poquito a ese rincón del vago. Hijos de Dios, Dios no requiere que seamos vagos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres esforzados, valientes y con compromiso, para que su gloria pueda resplandecer en nuestras vidas.
Que el Señor nos bendiga, pero antes vamos a hacer una oración presentándonos para que la gracia de Dios bendiga nuestra vida, la ilumine y nos ayude a ser esos hombres y mujeres que Dios está demandando de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Paracletos. Gracias, oh Dios nuestro, porque has bendecido nuestro ser, revelándote a nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser hombres y mujeres esforzados, valientes y comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos, Señor, y tú nos ves en esta mañana y no hay nada que te podamos esconder. No te podemos engañar a ti, Señor. Tú nos ves, Señor. Y te pedimos que nos ayudes porque te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu liberación. Señor, en esta mañana transforma nuestros corazones, rompe las cadenas que nos atan, Señor. Libéranos, Señor, de cualquier cosa que quiera esclavizarnos, Señor. Y ayúdanos a vivir en esa santidad, Señor. Y ayúdanos a vivir queriéndote agradarte a ti, Señor. Y ayúdanos a vivir amando tu palabra, Señor, y viviendo para ti, Señor. Ayúdanos a no vivir para nosotros, Señor, sino para vivir para ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Jesús. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Amén. Jesús.